Vamos a ver cómo las funciones se pueden utilizar para estudiar un montón de aspectos de distintos campos de conocimiento. Nombro como la medicina, la física, la economía, las ciencias naturales, la geografía, la ingeniería, etcétera, ¿no? Es decir, las funciones lo que van a mostrar es la relación que hay entre distintas magnitudes que nos interesan. Ahora vamos a ver algunos tipos de magnitudes que nos interesan. Entonces, esas magnitudes se relacionan y las funciones nos dicen cómo. ¿Vale? Ahora vamos a ver algunas. Con las funciones podemos ver el comportamiento que tienen esas magnitudes. Podemos saber cómo se van a comportar, hacer predicciones, cómo se van a comportar en un futuro, qué valores van a tomar en un futuro. ¿Vale? Y de esta manera podemos hacer predicciones. También muchas de las leyes, por ejemplo, de la física, las leyes de la física se escriben mediante funciones, ¿vale? Que son relaciones entre magnitudes. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos esta gráfica, esta primera gráfica. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas preguntas sobre ella. Estamos viendo un par de curvas, unos ejes. Los ejes están calibrados. Aquí vemos cantidades en el eje X y en el eje Y. Y vamos a ver de qué se trata. Pregunta A. ¿Qué muestra la gráfica? Bueno, la gráfica lo que está mostrando es la concentración de glucosa en la sangre en estas unidades, gramos por decilitro. ¿Vale? De pacientes diabéticos, en realidad son dos gráficas, de pacientes diabéticos y de personas sanas, en función del tiempo, es decir, conforme el tiempo, que está aquí dado en minutos, conforme el tiempo pasa, va pasando. Es decir, que aquí lo que nos está mostrando es que las personas, por ejemplo, sanas, en el minuto 0, por ejemplo, tienen un nivel de glucosa, suben. Esta gráfica seguramente es cuando a esa persona se le da pues algo que contiene azúcar. Entonces vemos que la glucosa en sangre sube, pero que luego el cuerpo empieza a metabolizar esa glucosa y baja. Las personas diabéticas estamos viendo que su nivel de glucosa es mayor porque les cuesta más metabolizar esa glucosa y tienen más glucosa en sangre, ¿no? Lo cual puede ser peligroso. Entonces, ¿qué muestra la gráfica? Pues muestra la gráfica cómo varía el nivel de glucosa en sangre, la cantidad de glucosa que tenemos en sangre, tanto personas diabéticas como personas sanas, después de haber comido algo, ¿vale? Con el tiempo, ¿vale? Entonces, con el tiempo vemos cómo varía. ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? Bueno, pues en este caso estamos viendo que la variable dependiente, acordaros que es esta, la que representamos en el eje Y, es la glucosa en sangre. Y la variable independiente, la que representamos en el eje X, es el tiempo. Los minutos que van pasando de tiempo. ¿Vale? La variable dependiente, que es la que representamos en el eje vertical, es la glucosa, la cantidad de glucosa que tiene una persona en sangre. ¿Cuál es el dominio de la función? Nos fijamos en la variable independiente, que es el tiempo, la variable independiente, y vemos que va desde 0 minutos hasta 120 minutos, es decir, 2 horas, de 0 a 120 minutos. Ese es el dominio de la función para las dos gráficas. La siguiente pregunta dice: ¿cuándo hay una mayor concentración de glucosa para cada tipo de personas? ¿Cuándo? Entonces nos fijamos que una mayor concentración de glucosa, aquí se produce un máximo, estamos viendo, esto es un máximo relativo, esto es un máximo relativo. Entonces la mayor concentración en ambos se da a la vez, en el mismo tiempo, y corresponde a un tiempo de 45 minutos. A los 45 minutos
se tiene una concentración de glucosa mayor tanto en las personas sanas como en los diabéticos. Bueno, pregunta E, ¿cuál es ese valor máximo? Pues el valor máximo vemos para los diabéticos. Nos fijamos en el eje Y y vemos cada raya es 50 gramos por decilitro, ¿vale? O sea que aquí tendríamos 0, esto sería 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, es decir, cada cuadrado de la cuadrícula son 25. Por tanto, aquí el máximo se da en 225 para los diabéticos. 225 gramos por decilitro. Y en las personas sanas son 125 gramos por decilitro, ¿vale? La máxima concentración que se da en estas curvas. Bien. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos? Bueno, pues de 125 a 225 tenemos 100, ¿vale? 100 gramos por decilitro de diferencia entre ambos grupos. Y por último, ¿con qué concentración de glucosa empieza y acaba cada grupo de personas? Bueno, pues los diabéticos empiezan teniendo 150 gramos por decilitro y terminan teniendo 175. Las personas sanas empiezan teniendo 75 gramos por decilitro y acaban teniendo lo mismo, 75 gramos por decilitro. ¿Vale? Bien, pues esto es un ejemplo, ¿vale?, de gráfica de una función. En este caso la función es glucosa. Glucosa como función del tiempo. Está relacionando, antes hablábamos de relacionar dos magnitudes, pues aquí las dos magnitudes son cantidad de glucosa en sangre y tiempo, ¿vale? Esas son las dos magnitudes. Cantidad de glucosa en sangre y tiempo. Fijaros que si nosotros tenemos estas gráficas, nosotros podemos saber para cuando tengamos una persona diabética, ya sabemos cómo se va a comportar, ¿vale? O qué comportamiento esperamos de esa persona diabética, de su metabolización de glucosa en sangre. Vamos a ver otro tipo de gráfica. Dice, Ángel ha salido de su casa a correr. La gráfica muestra la distancia a la casa. Bueno, pues vemos los ejes. Aquí pone distancia a casa en metros, o sea que esto se refiere a 800 metros, 1600 metros, 2400, 3200, 4000. Y tenemos aquí tiempo en minutos, 0 minutos, 5 minutos, 10, 15, 20, etc. O sea que está mostrando, ¿no?, en esa carrera a qué distancia ha estado en todo momento de su casa. Dice, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Bueno, la independiente es el tiempo, ¿vale? Independiente es en el eje X, es el tiempo y se está midiendo en minutos. Y la dependiente es la distancia a la casa, en metros. Es decir, la función aquí se llama distancia a casa. ¿Y de qué es función? Del tiempo, ¿vale? Para cada tiempo hay una distancia. Para cada tiempo, una distancia. La función es distancia a casa. ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, pues el dominio de la función va de 0, nos fijamos en la variable independiente, que es el tiempo, de 0 minutos hasta 45 minutos. ¿Vale? Ese es el dominio de función, valores de el tiempo en los que hay función. C. ¿Cuándo ha estado más lejos de su casa y a qué distancia? Bueno, más lejos de su casa, aquí vemos que la distancia es mayor aquí. Es decir, a los 10 minutos es cuando ha empezado a estar más lejos y la distancia a la que ha estado es 3200 metros. ¿Vale? A los 10 minutos
Valor de la función, 3.200 metros de distancia, ¿vale? Más de 3 kilómetros de distancia de la casa. Apartado D. ¿Se ha parado en algún momento? ¿Cuánto tiempo? Bueno, vemos que... ¿Por qué sabemos que se ha parado? Porque pasa el tiempo avanza, y la distancia no varía. Es decir, es la misma. ¿Dónde ocurre eso? Pues ocurre aquí. Fijaros aquí, el tiempo avanza, pero la distancia es la misma, 3.200 metros. Eso significa que está parado. Está parado porque está a la misma distancia. Bien. ¿Cuánto tiempo ha estado parado? Pues ha estado parado, lo vemos aquí abajo, ha estado parado entre los 10 y los 15 minutos. Entre los 10 y los 15 minutos ha estado parado 5 minutos. 5 minutos ha estado parado. ¿En qué intervalo de tiempo ha ido más rápido y más lento? Bueno, a ver, va más rápido cuando pasa el tiempo y avanza o retrocede más distancia. Fijaros, es decir, cuando la pendiente de la curva es mayor, es cuando va más rápido, a más velocidad. Fijaros, fijaros en este intervalo, en 5 minutos, en los 5 primeros minutos, ha hecho, si esto va de cada cuadro de la cuadrícula, son 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, etc. Fijaros que esto sería 2000. Ha hecho 2 kilómetros en 5 minutos, ha ido muy rápido. O se ha alejado 2 kilómetros. Ha ido muy rápido. Es cuando más rápido ha ido. Fijaros que es cuando la pendiente, cuando está más inclinada la gráfica. Más inclinada. Inclinada tanto creciente, podría ser, como decreciente, ¿vale? En este caso, de todos los tramos, ¿vale? De todos los tramos que tenemos, el que tiene más pendiente es este primero. Se ve que ahí estaba menos cansado y entonces ha salido de su casa muy rápido. ¿Cuándo ha ido más lento? Bueno, el tramo de todos, que tiene una pendiente más pequeña, bueno, quitando este que está parado, ¿vale? La pendiente aquí es 0, porque es horizontal. Este último tramo, que es cuando más cansado está, se supone, pues fijaros que es el que menos pendiente tiene. Aquí ha ido más lento. Eso significa, por ejemplo, que ha recorrido... Aquí estaba en 800 metros, fijaros, 800 metros, ha recorrido 800 metros de 35 a 45 en 10 minutos. Fijaros la diferencia. Aquí hizo en 5 minutos 2000 metros y aquí ha hecho en 15 minutos solo 800. Ha ido mucho más lento, pero muchísimo más. Ha ido, bueno, andando. ¿Vale? 800 metros en 15 minutos es andando muy lento. Bien. O sea que el último tramo no lo ha hecho corriendo, lo ha hecho andando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, F? ¿Qué ocurre cuando la gráfica crece y cuando decrece? Es decir, ¿qué está ocurriendo cuando está creciendo y cuando decrece? Cuando está creciendo, lo que está ocurriendo es que se está alejando de la casa. Y cuando está decreciendo es que se está acercando, está volviendo a la casa, se está acercando a la casa. ¿Vale? O sea que esto es la ida y esto es la vuelta. Se ha parado justo en el momento en que estaba más lejos. Se podía haber parado en otro momento. Se ha parado cuando más lejos estaba. ¿Vale? Ahí es cuando se ha parado. Bueno, entonces aquí vemos que esta función, distancia de casa y en función del tiempo, nos está relacionando estas dos variables, tiempo y distancia a la casa. Bien. Y por último, vamos a ver una última gráfica. Dice, la gráfica muestra el número de usuarios de metro en un día laborable. Es decir, la gente que usa el metro, ¿vale? En un día de trabajo. Bueno, vamos a ver. Aquí veo que tenemos usuarios, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 usuarios. Y aquí tenemos las horas
la hora 6 será 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, 14, etc. 20, que son las 8 de la tarde, 22, que son las 10 de la noche, y 24, que son las 12 de la noche. ¿Vale? Estas son las 12 del mediodía y las 12 de la noche. Estas son las 12 de la noche. Bien, ¿cuál es la variable independiente y la dependiente? Bueno, la variable independiente en este caso es las horas, y la variable dependiente, que es la función, son los usuarios. O sea que la función ahora es usuarios en función de la hora del día. ¿Vale? Un número de usuarios en función de la hora del día. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es desde 6 hasta 24 horas. De 6 de la mañana a las 24 horas de la noche. ¿A qué hora abre y cierra el metro? Pues a esa hora. A las 6 abre y a las 24 horas cierra. ¿Cuáles son las horas punta y a qué se deberá? Vamos, en las horas punta vemos aquí unos máximos, se refiere a unos máximos. Aquí hay otro. Estos son absolutos y este es relativo. Vamos a ver este. Este ocurre a las 8 de la mañana. 10.000 personas en el metro. Se entiende que esto es de una ciudad grande, no va, sino que son distintas líneas de metro, ¿vale? Con distintos trenes, por tanto, no todos van en el mismo. Bien, 10.000 personas en el metro a las 8 de la mañana, ¿vale? Es un máximo. Luego, a las 2 de la tarde tenemos otras 10.000 personas en el metro. Y luego a las 8 de la tarde lo que tengo es 8.000, vemos aquí 8.000 personas, 8.000 usuarios en el metro. ¿A qué se deberá estos dos? Bueno, a las 8 de la mañana tanta gente y a las 2 de la tarde tanta gente. Bueno, se entiende que a las 8 gente que va a trabajar y a las 2 de la tarde gente que ya está volviendo de trabajar. Y aquí a las 8 de la tarde, pues gente que también está volviendo de trabajar, por ejemplo, de comprar o de cerrar tiendas, etc. ¿Vale? Eso es lo que se ve que está pasando. Bien, dice, si dispongo de toda la mañana para ir al otro lado de la ciudad a realizar una compra rápida, ¿cuál es la mejor hora para ir? Bueno, aquí durante la mañana debo evitar las horas punta. Y debo ir en horario en las que hay menos usuarios, aunque hay bastantes, pero hay menos. Por ejemplo, estaría bien ir pues a las 10 o las 11, ¿vale? O a las 12 si puedo, depende lo que vaya a tardar, porque después tengo que volver. Es decir, puedo ir, por ejemplo, a las 10, 11 y volver luego a la 1, ¿vale? Antes de que vuelva a la hora punta. ¿A qué hora de la tarde hay menos usuarios? ¿A qué se deberá? Bueno, aquí vemos una bajada grande. Aquí hay una bajada a media mañana, pero aquí en la tarde hay una bajada grande a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde solo hay 2.000 usuarios en el metro. ¿Y a qué se deberá? Bueno, pues que la mayoría de las personas ha vuelto a trabajar, está comiendo y si trabajan por la tarde menos gente. Y los que trabajan, pues a lo mejor entran a las 5, entran un poco más tarde o abren las tiendas a las 5. Entonces a las 4 de la tarde, pues prácticamente el metro está medio vacío, ¿vale? Es decir, lleva muy poca gente. Pues se supone que está la gente descansando en su casa después de comer, ¿vale? Entonces aquí vemos otro ejemplo de función. Está relacionando usuarios del metro con la hora. Así nosotros podemos hacer pues, predicciones de cómo sabemos cómo se va a comportar el metro mañana, pasado, etcétera, porque este perfil se va a repetir un día, otro día, ¿vale? Y entonces nosotros podemos hacer predicciones, ¿vale? O incluso saber cuándo tenemos que poner el metro con más frecuencia, ¿vale? Si se sabe esto, pues entonces a lo mejor la gente que trabaja en el metro dice, vale, pues a las 8 de la mañana tenemos que poner más trenes y a las 2 de la tarde también. Luego a media mañana podemos reducir el número de trenes y gastamos menos.
y a las 4 de la tarde bajar mucho el número de trenes y gastamos menos. Entonces, conociendo estas funciones, se pueden hacer planificaciones.